La oposición está jugando a la contra. Es decir, no le gusta tener la pelota, la tira para adelante y ve que puede armar con alguna ocasión circunstancial que le pueda permitir rascar algo. Y así es muy difícil ganar elecciones. Te lo voy a preguntar de la manera más terrenal, natural y poco profesional. ¿Qué onda la relación con Victoria Villarroel y el gobierno? Lo que te explican cerca de Villarroel es que el gobierno no acepta disidencias. Y eso es algo que uno lo ve en la práctica. Es decir, no acepta críticas constructivas, no hay tales. Lo dice el mensaje un poco de Karina, lealtad y obediencia. En la política lo que importa es estar en la agenda de discusión. Es decir, el temor que le tiene el político no es al odio, es a la indiferencia. Donde dejaron de hablar de vos no existís más. ¿No crees que la oposición en ese caso puede empezar a resurgir a través del argumento, che, dijiste que venías a eliminar la casta y estás yendo con toda la casta? Aprovechándome de esta pregunta y cómo crees que puede llegar a usar eso la oposición, también me gustaría preguntarte en qué situación ves a la oposición de cara a las elecciones. Bueno, arranco por lo primero, de qué tanto creo que puede afectar a la hora de votar. Yo creo que la verdad es que no incide. Y se me ocurre desde el primer momento en el que Milei llega al balotaje y gana el balotaje en buena parte porque hace un acuerdo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que hace 2 minutos atrás les estaba diciendo que Bullrich era una montonera tirabombas. Y bueno, con Macri tiene una mejor relación, pero digo, desde ese primer momento Milei acuerda con la casta y no perdió apoyo popular. Su secretario de Turismo, Ambiente y Deportes es Daniel Scioli. Es decir, ahora el gobierno, con las elecciones bonaerenses a la vuelta de la esquina, se la pasa hablando de las décadas de gobierno kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, diciendo tipo, todos los males que eso trajo, y quien fue 2 veces gobernador de la provincia está en su gabinete. Con lo cual, yo creo que eso está a la vista y creo que no es lo que termina incidiendo en el voto de la gente. Sobre todo cuando vos ves que del otro lado no tenés carmelitas descalzas. Es decir, la gente ve los demás partidos y no es que dice, bueno, Milei sumó casta, pero estos quedaron puros, ¿no? Entonces, no termina siendo ese, creo yo, el factor decisivo a la hora del voto. Si vos me preguntás a mí cuál es, yo en la mayoría de los casos te digo que es la economía. Razón por la cual Milei se sostiene en las encuestas. Milei, dentro de todo, pese a la figura disruptiva que es, pese a los insultos, pese a las confrontaciones o incluso a polémicas, como puede haber sido el caso Libra, se mantuvo más o menos estable en esos números por algo que se explica, creo yo, que es la baja de la inflación. Que un poco lo vimos, o sea, lo vio Argentina en los 90, digamos, cuando llega Menem, después de la hiper de Alfonsín, la gente decía, sacame esto de encima, por favor, sacame la hiperinflación y después haz lo que quieras. El trauma que tiene una hiperinflación sobre una sociedad, hay estudios al respecto, es muy fuerte. Entonces, si a Argentina le solucionás el tema de la inflación, si a la clase media se puede ir a Brasil a veranear porque el tipo de cambio está favorable, con todas las consecuencias que después eso te trae a la economía interna del país, ¿no? Pero termina pesando más eso, creo yo, a la hora del voto. Sobre todo, y acá voy a la segunda parte de tu pregunta, cuando tenés una oposición que no se termina de rearmar. Porque si vos me preguntás, yo veo el cierre de listas ahora se llama Fuerza Patria, en la provincia de Buenos Aires. No veo discusiones muy distintas a las que teníamos en 2023 con la interna entre Alberto Fernández, Massa, Cristina. Unión por la Patria no llegó a los acuerdos para el cierre de listas para el sábado, que era la fecha, y tuvo una prórroga, que bueno, vamos a aludir a un misterioso corte de luz que les permitió, digamos, tener unas horas extra para terminar de definir los acuerdos y definir las candidaturas, pero hoy en día las propuestas que tiene la oposición no son tan distintas, no se escuchan nuevas canciones, como decía Kicillof en su momento, motivo por el cual le valió algún pase de factura después. Entonces te pasa un poco eso, no tenés renovación en la oposición, o no al menos algo tan innovador, y a la gente no termina de encontrar esos motivos como para enfrentarse a Javier Milei y decir, bueno, vamos a esto otro. Yo creo que hay un sector de la oposición que espera eso.
que espera, bueno, que Milei le erre, así estamos nosotros, pero la realidad es que si no aparecen propuestas nuevas, si no aparecen caras nuevas, y es difícil que la sociedad se vuelva a enamorar de un proyecto que le puede ofrecer. En este caso estamos hablando del peronismo, ¿no? Tal cual. Y me parece, mira, tocaste un par de temas que me parecen súper interesantes y que también te ayudan a entender o a proyectar lo que puede llegar a ser los resultados de las elecciones que vienen. Creo que sí, o sea, creo que en términos de electorales y en términos de situación en general para la oposición, como vos dijiste, no hay tanta distancia entre lo que era en su momento en el 2023, perdón, y lo que es ahora, con el agravante de que antes tal vez podía jugar un poco más con mi ley es la dictadura, mi ley es no sé qué, bla, bla, bla. Y hoy por hoy, si bien hay gente que lo sigue creyendo, yo creo que después de 2 años hay muchos de estos argumentos que pierden cierto poder. Porque si a eso le sumás que la inflación tiene toda la pinta de que se está solucionando o que en gran parte se solucionó y ya no preocupa tanto a la gente. Y encima, que la esperanza y la expectativa de la gente sigue siendo alta, es como que ya no le quedan tantas herramientas y conectándolo con esto último que comentaste vos, medio que la oposición está jugando el partido a ver cuándo se equivoca el rival y puede llegar a aprovechar algo, pero no está proponiendo nada en sí. O sea, está esperando ahí, tratando de aguantar el empate y si tiene alguna jugada, tratar de aprovecharla, pero la pelota no la está teniendo. Sí, bueno, retomando la metáfora futbolera, la oposición está jugando a la contra. Es decir, no le gusta tener la pelota, la tira para adelante y ve que puede armar con alguna ocasión circunstancial que le pueda permitir rascar algo. eh, y así es muy difícil ganar elecciones. Es la realidad. Y como decís vos, hay una diferencia enorme entre lo que era el Milei candidato, que estaba con una motosierra en la calle diciendo que iba a prender fuego el Banco Central, que iba a dolarizar, que iba a ser, no sé, se hablaba, la agenda de ese momento era la discusión sobre la venta de niños, en un momento, la legalización de la aportación de armas, y el Milei que 2 años después sigue teniendo exabruptos completamente violentos, sigue atacando a la prensa, sigue teniendo todas esas cosas que lo hacían tan disruptivo en su momento, pero gobernando, la gente no ve que le cambió tanto la realidad, no hay anarquía en las calles. Es más, nos pueden gustar los métodos o no, yo soy particularmente crítico de algunas cosas, pero hay más paz social en la calle con el gobierno de Javier Milei que con el gobierno de Alberto Fernández, donde de repente tenías, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, eso es una mirada muy porteña, tal vez, hay que ver cómo lo transitaron en otras provincias, pero no tenés cortes todos los días en las calles. Y eso es algo que la clase media, por ejemplo, y te lo puede valorar a la hora de ir a las urnas. Y la oposición no está logrando encontrar esa propuesta, ese diferencial que es bueno, votame a mí. Yo creo que la que planteó algo muy, muy interesante en ese sentido fue Ofelia Fernández, que es una voz más joven que tiene el peronismo, que dijo esta semana, para mí la unidad, hasta que duela, no tiene sentido. En una elección legislativa, si tenemos que ir separados, vayamos separados, pero discutamos entre nosotros y presentemos cuál es la mejor idea y vayamos para ese lado. Porque la unidad forzada nada más para repartirnos los cargos, no terminas generando nuevas discusiones, porque no podés discutir contra tu rival interno, que de repente tenés eso, en un mismo espacio te cohabita Guillermo Moreno capaz con Massa, con los que responden a Axel Kicillof, con los que responden a la Cámpora, y tenés un armado así muy, muy mixto donde no queda claro si hay que volver a las políticas de 2023, si se puede volver a las políticas de 2003, no termina de quedar claro y eso no beneficia, en este caso, al sector tal vez mayoritario de la oposición, que es el peronismo o el kirchnerismo, llámalo como quieras. Y en paralelo tenés otros espacios, como puede ser el PRO, la coalición cívica, el peronismo federal, que no terminan o el radicalismo, no terminan de saber dónde ubicarse en el mapa político después de lo que fue esta irrupción, de este tsunami, que fue la llegada de Javier Milei. Al PRO lo estamos viendo como poco a poco se lo van fagocitando. En la provincia de Buenos Aires aceptaron ir con una boleta que es La Libertad Avanza, es decir, el PRO no va a estar, el nombre PRO no va a estar en las boletas.
poco a poco se va volviendo como un partido más local, como que va defendiendo, va a ir a tratar de defender sus municipios, sus provincias, digamos, donde hay gobernadores del PRO, están más centrados en defender sus proyectos provinciales. Lo mismo le pasa al radicalismo. Vos hablas con los gobernadores radicales, Puyaro, Valdés, Esdero, están más preocupados por, bueno, consolidar su poder en su provincia y no sacar las patas para afuera, pero bueno, tampoco dejar que nadie les entre. Tal cual. Y dijiste, acabas, bueno, mira, diste el pie perfecto con lo de los gobernadores. Un último temita antes de pasar ahí que me gustaría aclarar y recordar, que es, mencionaste en su momento Menem y dijiste, la gente necesitaba y estaba desesperada por solucionar el tema de la inflación. Era tal así y influye tanto la inflación en Argentina que a Menem no solo le dio para ser presidente 2 veces, sino después de una crisis enorme, de las peores crisis de Argentina, saca un 30% prácticamente en las elecciones de 2003, que después no se termina presentando a Balotage, pero digo, es tan importante la inflación que incluso aún con gente que le echaba la culpa y habiendo tenido una crisis gigantesca en el medio, le dio para mantener una base de votos gigantesca que era básicamente por haber resuelto en su momento el problema de la inflación. Entonces, a ese punto te puede llegar a pesar el resolver la inflación. Obviamente acá no tuviste hiperinflación, pero igualmente se nota un cambio y cómo puede llegar a influir esto sin lugar a dudas en las elecciones. Pero mencionaste a los gobernadores, mencionaste aparte del radicalismo, cómo está tratando de conservar ahí sus bastiones en las provincias. Y sé que escribiste ayer, si no me equivoco, la publicaste, una nota medio entre ese tire y afloje que está habiendo entre gobernadores y, bueno, la Casa Rosada o el oficialismo. ¿Cómo estás notando esa relación? Y cómo puede llegar a influir en los próximos meses y bueno, y en las elecciones que hablábamos al principio. Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir, de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.